La mirada de mi hijo en esa comida del domingo, esa mirada de desprecio, mientras sus palabras cortaban mi corazón como navaja. Ahí supe que mi propia sangre se había vuelto veneno. Mi nombre es Antonio Medeiros, tengo 72 años, soy policía jubilado. Vivo en Guadalajara, capital de Jalisco, una ciudad que una vez fue mi orgullo y hoy parece que me observa con lástima. Vivo solo en un departamento sencillo en el barrio de Santa Tere, no muy lejos del centro histórico, pero hace tiempo que no camino por sus calles. Desde que mi Teresa se fue, la vida se volvió más gris, aún bajo este sol tapatío que no da tregua. Si te está gustando esta historia, dale like y suscríbete al canal. Deja en los comentarios desde dónde nos estás viendo y qué hora es cuando nos ves. Todos los días hay historia nueva aquí en Bioset de los Abuelos. Un viejo como yo no imaginaba que un día iba a contar su vida a tanta gente, pero la vida tiene esas sorpresas, ¿verdad? No. El uniforme azul de la policía fue mi segunda piel por más de 30 años. Entré a la corporación joven, lleno de sueños de servir y proteger. Patrullé estas calles de Guadalajara cuando la ciudad todavía no soñaba con ser este punto turístico que es hoy. Conocí cada callejón, cada esquina. Trabajé doble turno para darle una vida decente a mi familia. Nunca fui de lujos, ¿sabes? Pero dignidad y honor, eso siempre lo defendí. Crié a mi hijo Rogelio con el sudor de mi frente, ahorrando cada peso para que pudiera estudiar, tener lo que yo nunca tuve. Verlo graduarse de contador en la Universidad de Guadalajara fue uno de los días más felices de mi vida. Pensé que había cumplido mi misión como padre. Poco sabía que la gratitud es como una planta. Si no se riega todos los días, se marchita y muere. ¿Pero qué no hace un padre por un hijo? Uno se sacrifica, deja de lado los sueños propios por los sueños de ellos y piensa que así debe ser. Hasta el día que te dan la espalda y olvidan todo lo que hiciste. Ahí es cuando uno descubre el sabor amargo de la ingratitud. Nunca pensé que llegaría el día en que yo, Antonio Medeiros, tendría que mostrarle a mi propio hijo quién era realmente. Pero la vida me enseñó que a veces el amor necesita ser duro para ser justo. Nací en el campo, en un pueblito cerca de Tequila, en una casa de adobe con piso de tierra. Mi padre trabajaba el campo sembrando lo que daba esa tierra seca del altiplano. Recuerdo pasar hambre, ver a mi mamá llorar escondida cuando la sequía apretaba y no había qué poner en la mesa. Fue ahí, viendo ese sufrimiento, que juré que iba a tener una vida mejor. A los 18 años hice mi maleta y me vine a la capital. Guadalajara era un mundo nuevo para mí. Me quedé maravillado con sus iglesias, con las luces, con el movimiento. Trabajé de todo un poco. Fui albañil, guardia de tienda, portero de edificio. Dormía en un cuartito apretado, comía lo más barato posible, guardaba cada centavo. A los 23 años, presenté examen para la policía. Estudié como loco usando libros prestados. Cuando salió mi nombre en la lista de los aprobados, lloré como niño. Era mi oportunidad de tener estabilidad, de ser alguien en la vida. La carrera en la policía no fue fácil. Empezaba las rondas a las 6 de la mañana. A veces trabajaba tiempo extra y solo regresaba a casa después de medianoche. Enfrenté delincuentes armados, resolví pleitos familiares, auxilié a accidentados. Vi de todo en estas calles. En los años 80, cuando el crimen empezó a aumentar en Guadalajara, trabajábamos en condiciones precarias. Faltaban patrullas, faltaba munición, a veces hasta faltaba respeto, pero yo me ponía ese uniforme con orgullo, sabiendo que estaba protegiendo mi ciudad. Conocí a Teresa en una fiesta patria, en el club de la policía. Era una muchacha sencilla, hija de comerciantes del centro, mujer fuerte, decidida, de fe inquebrantable. Nos casamos 6 meses después. Rentamos una casita pequeña en el barrio de Mezquitán, que en esa época ni era barrio residencial como es hoy. Y fue ahí que recibimos la noticia que cambiaría nuestras vidas. Teresa estaba embarazada. Rogelio nació en una madrugada calurosa de enero. Cuando el doctor puso a ese bebé llorón en mis brazos, sentí una responsabilidad que no me cabía en el pecho. Yo, que crecí sin nada, juré que mi hijo lo iba a tener todo.
Iba a estudiar en las mejores escuelas, iba a tener los mejores juguetes, iba a ser licenciado. Y así fue. Mientras los compañeros de la policía usaban el dinero para comprarse coche nuevo o salir a tomar, yo ahorraba para pagar la escuela privada de mi hijo. Teresa también ponía su parte, costurando para afuera, haciendo pasteles por encargo. Todo por nuestro niño. La vida siguió su rumbo. Rogelio creció inteligente, sacaba buenas calificaciones. Cuando entró a la Facultad de Contabilidad en la Universidad de Guadalajara, sentí que había valido la pena todo el sacrificio. Yo ya estaba en el rango de comandante, ganaba bien. Habíamos logrado comprar un departamento pequeño en Santa Tere con crédito del Infonavit. Teresa se enfermó cuando Rogelio estaba en tercer año de la carrera. Un derrame fulminante se llevó a mi compañera de tantos años en cuestión de días. Fue como si me arrancaran un pedazo de mí. Me quedé sin piso, sin rumbo. Lo que me mantuvo en pie fue la necesidad de terminar de criar a nuestro hijo. Después de la muerte de su mamá, Rogelio cambió. Se volvió más cerrado, más distante. Entendí que era su forma de lidiar con el dolor. Se graduó, consiguió trabajo en un despacho contable importante de la ciudad. Ahí conoció a Adriana, hija de Jorge Mendoza, un político influyente aquí de Guadalajara. Luego vi que esta muchacha no era trigo limpio. Creída me miraba como si yo fuera una cucaracha. Para ella, un policía jubilado, viviendo de pensión, no era digno de ser suegro. Cuando Rogelio anunció el noviazgo, traté de platicar con él, pero ya estaba cegado. El papá de Adriana le prometió sociedad en un despacho grande, contactos políticos importantes. Me jubilé oficialmente a los 67 años. Después de pedir todas las prórrogas posibles, salí de la corporación con honores. Pero el salario de jubilado es mucho menor. La pensión de Teresa ayudaba con los gastos, pero la vida se puso más difícil. Mientras tanto, Rogelio prosperaba. Compró departamento en un fraccionamiento de lujo y coche importado, pero las visitas al viejo papá se fueron haciendo raras. Las primeras grietas serias en nuestra relación aparecieron cuando empezó a trabajar con el suegro en algunos proyectos especiales. Jorge Mendoza era regidor y tenía fama de hacer negocios turbios. Una vez traté de alertar a mi hijo sobre los riesgos de meterse con gente así. Se rió, me dijo anticuado. Papá, hoy en día así funcionan las cosas. Quien no se adapta se queda atrás. Fue por esa época, en 2018, que noté algo extraño. Rogelio, que siempre fue correcto, empezó a presumir un nivel de vida superior al que su sueldo le permitiría. Un día fui a visitar su despacho sin avisar, llevando un pastel que había comprado en la panadería. Quería darle una sorpresa. La sorpresa fue mía. Al llegar, vi por la rendija de la puerta a mi hijo falsificando firmas en documentos y haciendo transferencias bancarias que claramente no estaban autorizadas. Mi corazón de padre luchó contra mi sentido de justicia de policía. Acabé enfrentándolo en ese momento, pero usé mi celular viejo para filmar esa escena a escondidas. Pensé que un día podría usar eso para hacerlo ver el error, para tratar de regresarlo al camino correcto. Guardé ese video como quien guarda un arma cargada, rezando para nunca tener que usarla. Los años siguientes fueron de alejamiento progresivo. Rogelio y Adriana se casaron en una ceremonia lujosa para la cual fui solo por formalidad. Me sentí como un extraño en la boda de mi propio hijo. Después se mudaron a la casa de los papás de ella, una mansión en Zapopan, zona residencial de la ciudad. Las visitas a mi departamento sencillo en Santa Tere prácticamente se acabaron. En las pocas veces que nos veíamos, siempre era con prisa, siempre con excusas, hasta que llegó esa fatídica comida del domingo que cambiaría nuestras vidas para siempre. Fue un domingo de mayo, cielo azul, como solo tenemos aquí en Guadalajara. El celular sonó temprano, cosa rara. Era Rogelio invitándome a comer en casa del suegro. Me sorprendí. Hacía casi 6 meses que no veía a mi hijo personalmente. Papá, ¿quiere venir a comer a casa de Jorge hoy? ¿Va a haber pozole? Dudé. Esa gente nunca había hecho caso de mi presencia. ¿Estás seguro de que quieren a este viejo por ahí, mijo? Jorge mismo mandó llamarlo.
respondió con una voz extraña que no pude descifrar. Acepté más por las ganas de ver a mi hijo que por ganas de frecuentar ese ambiente. Me bañé despacio. Me puse la loción que Teresa me había dado en nuestro último aniversario de bodas. Me puse mi mejor camisa, esa azul marino que guardaba para ocasiones especiales. Tomé un taxi porque mi coche viejo estaba en el taller otra vez. No quería llegar en camión a la mansión del señor regidor. La casa de Jorge Mendoza quedaba en un fraccionamiento cerrado en Zapopan. Esas construcciones imponentes frente al campo de golf, con muro alto y seguridad en la puerta. El taxista me miró con curiosidad cuando le di la dirección. Gente como yo no suele frecuentar lugares así. Cuando llegué, una empleada uniformada me recibió en el portón. Me guió por un jardín bien cuidado hasta un área de recreo en la parte de atrás, donde una mesa larga estaba puesta junto a una alberca que parecía más un lago de tan grande. Había unas 15 personas ahí, todas bien vestidas, con ropa de marca que yo reconocía de los comerciales de televisión. Jorge estaba parado, con bermudas caras y camisa abierta, mostrando el pecho peludo lleno de cadenas de oro. Era un hombre de unos 63 años, panzón, cabello pintado de negro, cara roja de quien toma demasiado. A su lado estaba Adriana, mi nuera, con un vestido corto y lentes oscuros enormes, como si estuviera posando para revista. «Órale, don Antonio, por fin conocemos al suegro de mi yerno», gritó Jorge, fingiendo familiaridad, mientras todas las miradas se dirigían hacia mí. Noté algunas sonrisas burlescas. «Véngase, siéntese aquí. Rogelio al ratito aparece». Me senté apenado en esa mesa llena de gente extraña. Noté las miradas de reojo, los cuchicheos. Me sentí como animal exótico en el zoológico. ¿Dónde estaba mi hijo? Rogelio apareció minutos después, saliendo de la casa con un vaso de whisky en la mano. Parecía tenso, evitaba mirarme directamente. Me dio un medio abrazo incómodo y se sentó del otro lado de la mesa, lejos de mí, cerca del suegro. «¿Y qué tal, don Antonio? Cuéntenos cómo es ser policía en medio de tanto malandro», habló Jorge alto, como si estuviera en el mitin. «Ha de ser emocionante, ¿no? Pum, pum, arresta a un ladrón». «En realidad, señor Jorge, mi trabajo era más de prevención y apoyo a la comunidad», respondí educadamente. Pasé buena parte de mi carrera en policía comunitaria, ayudando a resolver problemas en los barrios. «Ah, entonces era policía de juguete», se carcajeó un amigo de Jorge, y varios lo acompañaron. Tragué saliva. Adriana sonrió con esa sonrisa suya que nunca llegaba a los ojos. Rogelio miraba fijamente su plato, como si hubiera algo fascinante ahí. La conversación siguió, siempre con alguna pulla sobre mi profesión, mi jubilación, mi barrio. Cada palabra de esas personas era como un pequeño corte en mi dignidad, pero aguanté firme por respeto a mi hijo. Cuando sirvieron el pozole, Jorge se empeñó en destacar que era con ingredientes especiales, que los chiles venían no sé de dónde, que el maíz era especial, como si eso importara. Pozole bueno de verdad era el que hacía Teresa, con sazón casero y amor en la estufa. «¿Y qué tal, don Antonio? ¿Vive solo de verdad?», preguntó una señora toda arreglada, amiga de la familia. «¿No se consiguió otra mujer después de que enviudó?». «No, señora. Teresa fue el amor de mi vida. No tengo interés en sustituirla». «Ay, pero el hombre no fue hecho para estar solo», insistió, «especialmente hombre maduro». «Déjelo, Marlene», interrumpió Jorge. «Don Antonio aquí es de los antiguos. No es como nosotros que sabemos disfrutar la vida». Más risas. Mi plato estaba casi intacto. El nudo en la garganta no dejaba pasar la comida. Fue entonces que Jorge, ya bien alterado por la bebida, soltó la bomba. «Rogelio, mijo, cuéntale a tu papá la novedad. Cuéntale que vas a ser el nuevo administrador de la fundación del municipio, un puesto de confianza con sueldo de ministro». Miré sorprendido a mi hijo. Siguió con la cabeza gacha, pero ahora sus orejas estaban rojas, señal de que estaba apenado. «Es un proyecto importante, papá», murmuró sin mirarme. «Voy a manejar recursos importantes». «Recursos importantes es poquito decir», se carcajeó Jorge. «Son millones, compadre. Millones que van a pasar por las manos de nuestro contador aquí».
Que mire que ni necesitó examen, ¿eh? Es lo que siempre digo. ¿Para qué estudiar tanto si lo que vale son las palancas? ¿Verdad, don Antonio? Eso me pegó como un puñetazo. Durante toda mi vida le enseñé a mi hijo sobre honestidad, sobre el valor del trabajo duro, sobre hacer las cosas correctamente. Y ahí estaba él, presumiendo de conseguir un puesto público por medio de contactos dudosos. Rogelio, hablé bajo, tratando de contener la decepción en la voz. Tu mamá y yo siempre te enseñamos que... Ay, ahí viene el sermón, cortó Adriana volteando los ojos. Jorge, ¿no te dije que iba a hacer su show de moralidad? Estos viejos anticuados no entienden cómo funciona el mundo hoy. Déjelo hablar, hija, interrumpió Jorge con falsa generosidad. Quiero oír la sabiduría de nuestro comandante jubilado. Me tragué las palabras que quería decir. No les iba a dar ese gusto, pero mi mirada se cruzó con la de Rogelio y debe haber visto ahí toda mi decepción. Fue entonces que algo explotó dentro de él. Ya basta, papá. Se levantó de repente, golpeando la mesa. Ya me cansé de esa mirada de reproche tuya, de tu juicio constante. ¿Crees que eres mejor que todos porque pasaste la vida ganando una miseria para servir a la sociedad? ¿Y qué ganaste con eso? Un departamentito de mierda y una jubilación que apenas alcanza para los gastos. El silencio cayó sobre la mesa. Todos los ojos ahora alternaban entre él y yo. Rogelio, no es el momento ni el lugar, empecé. Pero él estaba fuera de control. Sí es el momento. Todos aquí necesitan saber que me cansé de cargar el peso de ser hijo del comandante honesto, del hombre que nunca aceptó una mordida, que nunca le hizo el favor a nadie. ¿Sabes lo que eso me dio? Vergüenza. Vergüenza de llevarte a la escuela, de presentarte con mis amigos. Cada palabra suya era una puñalada en el pecho. Mi propio hijo, renegando de todo lo que yo representaba, de todo lo que había sacrificado por él. Hijo, no estás hablando con sentido. La bebida. No es la bebida, papá, gritó, la cara contorsionada en una rabia que nunca le había visto. Es la verdad. Tú eres solo un viejo sin futuro, sin dinero y sin moral. Un fracasado que quiere que yo sea fracasado igual que tú. La mesa entera contuvo la respiración. Adriana dejó escapar una risita de satisfacción. Jorge sonrió como si estuviera viendo un espectáculo que él mismo había orquestado. En ese momento, algo murió dentro de mí. Tal vez fue la última chispa de esperanza que todavía tenía en mi hijo. O tal vez fue el amor incondicional que un padre tiene, ese amor que perdona todo, que entiende todo. Me levanté despacio, las piernas pesadas como plomo. Miré a mi hijo una última vez. No dije nada, no había nada que decir. Le di la espalda y caminé hacia la salida. Detrás de mí oí la voz de Jorge. Déjelo que se vaya, Rogelio. Gente como tu papá no entiende nuestro mundo. Vamos a brindar por tu futuro. Salí de esa casa cargando un peso que ni en los peores enfrentamientos de la policía había sentido. No era coraje, era una tristeza profunda, una desilusión completa. Tomé el taxi de regreso. Las lágrimas finalmente vinieron, silenciosas, mientras veía la ciudad pasar por la ventana. En casa, sentado en el sillón viejo que tanto le gustaba a Teresa, me quedé horas viendo la nada. Las palabras de mi hijo resonaban en mi cabeza. Viejo, sin futuro, sin dinero, sin moral. ¿Así me veía? ¿Eso habían significado para él todos mis años de sacrificios? Tomé el celular y abrí la galería de fotos. Ahí estaba el video de 2018, guardado en una carpeta protegida con contraseña. Nunca había pensado en usar eso contra mi propio hijo. Era solo una garantía, una forma de tal vez un día hacerlo ver el camino equivocado que estaba siguiendo. Pero ahora ese video parecía pesar en mi celular. La verdad que contenía era como una bomba a punto de explotar. Mi dedo se quedó sobre el icono de compartir unos segundos, pero no pude presionarlo. Todavía no. Necesitaba dormir, pensar con claridad. En los 2 días siguientes, Rogelio no me habló. Ninguna disculpa, ninguna explicación. Su silencio lo decía todo. Para él, yo realmente ya no importaba.
Al tercer día después de la comida, desperté con una certeza en el corazón. No era sobre venganza, era sobre justicia, era sobre verdad. Mi hijo había elegido su camino y ahora necesitaba enfrentar las consecuencias de sus decisiones. Tomé el celular y con dedos temblorosos de viejo creé un perfil anónimo en las redes sociales. Adjunté el video que mostraba claramente a Rogelio falsificando documentos y desviando dinero de clientes. Escribí una descripción simple. Cuando la ingratitud habla más fuerte que la sangre, la verdad sale a la luz. Entonces lo compartí en los principales grupos de la ciudad. El hijo del honesto comandante Medeiros, el yerno del influyente regidor Mendoza, expuesto en su deshonestidad para que todo Guadalajara lo viera. Apagué el celular y fui a hacer mi café. Las manos me temblaban un poco, pero el corazón estaba extrañamente tranquilo, como si me hubieran quitado un peso. No había alegría, solo la certeza de que había hecho lo que tenía que hacer. No necesité esperar mucho para que empezara el tsunami. Como a las 10 de la mañana, prendí el celular de nuevo y casi explota de notificaciones. El video se había esparcido como fuego en pasto seco. Guadalajara es una ciudad grande, pero tiene alma de pueblo. Todo mundo conoce a todo mundo, especialmente cuando se trata de la familia de un político conocido como Jorge Mendoza. La primera llamada que contesté fue de Marcos, un viejo compañero de la policía. «Antonio, ¿ya viste lo que está pasando con tu hijo? Está un desmadre en toda la ciudad. El video de él desviando dinero está en todos lados». Fingí sorpresa. «¿Qué video, Marcos? Estoy fuera de todo». «Híjole, hombre, alguien subió un video de Rogelio falsificando firmas y desviando dinero ahí en su despacho. Todo mundo lo está compartiendo». Y con esto de que lo nombraron para la fundación del municipio, el asunto se volvió escándalo político. Colgué y por unos minutos me quedé viendo por la ventana de mi departamento. Afuera, la ciudad seguía su ritmo normal. Gente yendo al trabajo, niños en la escuela, el sol fuerte brillando sobre los cerros. Pero yo sabía que en los celulares y computadoras se estaba formando una tormenta. No contesté las siguientes llamadas. Eran reporteros, conocidos curiosos, hasta algunos políticos locales que conocía de los tiempos de policía. Todo mundo queriendo saber si estaba enterado, si tenía alguna declaración que dar. Preferí el silencio. A media tarde, recibí un mensaje de texto de un número desconocido. Debería ver el noticiero local hoy. Era de Edmilson, un exalumno mío de los tiempos en que di clases de educación física en la escuela de la policía después de que me alejé de las calles. Edmilson ahora era productor en la TV local. Prendí la televisión a las 6 en punto. El titular principal no me sorprendió. Escándalo en el municipio. Nombrado para cargo de confianza, es grabado en video desviando dinero de clientes. La nota mostraba fragmentos del video con la cara de Rogelio, ligeramente difuminada pero perfectamente reconocible. La reportera explicaba que el contador Rogelio Medeiros, recién nombrado para administrar la Fundación Municipal de Asistencia Social, había sido grabado en 2018 cometiendo delitos de falsificación y apropiación indebida. El reportaje también mencionaba la conexión familiar con el regidor Jorge Mendoza, quien horas antes había hecho un pronunciamiento desvinculándose del yerno. No tengo conocimiento de las actividades profesionales anteriores del señor. Rogelio Medeiros y repudio rotundamente cualquier acto ilícito, decía Jorge en la entrevista con la cara más lavada del mundo. Ya solicité al alcalde la revocación inmediata del nombramiento y espero que las autoridades investiguen el caso con el rigor que la ley exige. La hipocresía era tan grande que casi me reí. Jorge, que seguramente conocía bien las maniobras contables del yerno y probablemente se beneficiaba de ellas, ahora le echaba a mi hijo a los leones para salvar su propio pellejo político de la peor especie. La reportera también informaba que el Colegio de Contadores ya se había manifestado, abriendo procedimiento ético contra Rogelio, y que el Ministerio Público estaba analizando el caso para posible denuncia penal. En menos de 24 horas, el castillo de naipes que mi hijo había construido con tanto empeño se estaba derrumbando. El empleo de prestigio,
la conexión con la familia influyente, la reputación en la ciudad, todo yéndose por el caño. No sentía alegría, solo un cansancio enorme y una tristeza profunda. Ese no era el futuro que había soñado para mi hijo cuando lo cargaba, recién nacido, en mis brazos. Al día siguiente, el celular sonó de madrugada. Era Rogelio. «Papá». La voz se le cortaba medio arrastrada, probablemente de alcohol o falta de sueño. «Necesitamos hablar». «Creo que ya no tenemos nada de qué hablar, hijo», respondí con calma. «Usted sabe que fui yo quien grabó ese video, ¿verdad?», disparó, la voz ahora cargada de coraje. «Solo usted sabía de eso. Solo usted tenía esas imágenes». No confirmé ni negué. No era necesario. «¿Por qué, papá? ¿Por qué?», gritó por teléfono. «Usted destruyó mi vida». Cerré los ojos, sintiendo el peso de esa acusación, pero sabía la verdad. «Tú destruiste la tuya el día que olvidaste quién te crió», respondí simplemente y colgué. En las semanas siguientes, el escándalo solo creció. El despacho contable donde trabajaba Rogelio lo despidió inmediatamente y publicó un comunicado desvinculándose de cualquier actividad ilícita. El Colegio de Contadores suspendió su licencia mientras corría el proceso ético. El Ministerio Público abrió averiguación formal. Pero lo peor para Rogelio debe haber sido el abandono de la familia que tanto valoraba. Jorge Mendoza no solo rompió públicamente con él, sino que dio declaraciones a la prensa sugiriendo que siempre desconfió del carácter dudoso del yerno. Adriana, que antes exhibía al marido como trofeo en las fiestas de la alta sociedad tapatía, ahora evitaba que la fotografiaran con él. Supe por conocidos que tuvieron que salir de la mansión de los Mendoza. El suegro, preocupado por su propia imagen política, ya no quería al yerno criminal bajo su techo. Se fueron a vivir a un departamento rentado, mucho más chico de lo que estaban acostumbrados. Una noche, como un mes después del escándalo, encontré un sobre blanco debajo de mi puerta cuando regresaba del súper. Adentro había solo una nota escrita a mano, sin firma. «Usted destruyó mi vida». Al día siguiente, dejé otro sobre en el mismo lugar dirigido a él. «Tú destruiste la tuya el día que olvidaste quién te crió». No esperaba respuesta, pero llegó en forma de una visita inesperada. Era una tarde de domingo. Estaba viendo un partido de las Chivas, mi equipo del corazón, cuando sonó el timbre. Abrí la puerta y ahí estaba él. Rogelio, mi hijo. Estaba casi irreconocible. Flaco, barba sin rasurar, ojeras profundas, ropa que antes era impecable, ahora arrugada. Los ojos, sin embargo, ya no tenían esa arrogancia. Estaban opacos, derrotados. «¿Puedo pasar?», preguntó con voz baja. Le di paso sin decir nada. Caminó hasta la sala, viendo alrededor como si redescubriera el lugar. Se paró frente a la foto de Teresa en el librero. «Mamá me habría perdonado», murmuró. «Tu mamá siempre perdonó todo», respondí, «pero nunca toleró la mentira». Se volteó hacia mí, los ojos llorosos. «¿Por qué guardó ese video tanto tiempo? ¿Por qué no me denunció en su momento?». Me senté en mi sillón viejo, sintiendo el peso de los años en la espalda. «Porque eres mi hijo, porque creí que un día ibas a ver el error solo, porque un padre nunca pierde la esperanza». «¿Y ahora?», preguntó con la voz casi desapareciendo. «Ahora cosechas lo que sembraste, Rogelio. Las decisiones tienen consecuencias». Se derrumbó en el sofá, cubriéndose la cara con las manos. Los sollozos vinieron primero contenidos, después descontrolados. Lloró como no lo oía llorar desde niño, cuando se cayó de la bicicleta y se quebró el brazo. «Lo perdí todo, papá», dijo entre lágrimas. «El trabajo, la reputación, los amigos. Hasta Adriana está hablando de separarse». «Perdiste las cosas equivocadas», respondí. «Cosas que nunca debiste haber buscado en primer lugar». Nos quedamos en silencio unos minutos, solo el sonido de su llanto llenando la sala. El partido en la TV siguió ignorado. «Jorge me habló hoy», dijo finalmente secándose la cara. Dijo que si doy una entrevista asumiendo toda la culpa y afirmando que él nunca supo nada, puede ayudar con el Ministerio Público. «¿Y qué vas a hacer?».
No sé, admitió. Parte de mí quiere aceptar cualquier trato para salir de este infierno. ¿Y la otra parte? La otra parte sabe que sería una mentira más, otra vez vendiendo mi alma. Se veía derrotado. ¿Puedo darte un consejo, hijo?, pregunté. ¿Un consejo de un viejo que crees que no tiene moral ni futuro? Rogelio me miró esperando. La verdad es el único camino de regreso, no a la vida que tenías. Esa se acabó, pero a una vida que valga la pena vivir. Asume tus errores, enfrenta las consecuencias, reconstruye desde cero. ¿Cree que todavía hay vuelta?, preguntó, un hilito de esperanza en la voz. Siempre hay vuelta cuando uno está dispuesto a pagar el precio, respondí. Pero va a ser un camino largo y difícil. Rogelio se quedó un rato más. Tomamos café juntos. Platicamos de cosas triviales, como si estuviéramos probando un terreno nuevo, desconocido. Cuando se levantó para irse, parecía un poco menos encorvado bajo el peso del mundo. En la puerta dudó. Después me abrazó torpemente. «Gracias, papá», dijo bajito. «¿Por qué?», pregunté con una pizca de ironía. «¿Por destruir tu vida? ¿Por mostrarme quién soy realmente y quién puedo ser todavía?». Después de que se fue, me quedé en la ventana viéndolo caminar hasta la parada del camión. Mi hijo, que hace pocos meses manejaba un coche importado, ahora esperaba el transporte público como cualquier trabajador común de Guadalajara. Había cierta justicia poética en eso. Al día siguiente, los periódicos locales traían la noticia. Contador involucrado en escándalo se presenta al Ministerio Público y confiesa delitos. La nota decía que Rogelio Medeiros había buscado voluntariamente a las autoridades, confesado la falsificación de documentos y el desvío de dinero, y se había ofrecido para colaborar con las investigaciones, incluso mencionando a otros involucrados en los esquemas. El nombre de Jorge Mendoza aparecía destacado entre los citados por Rogelio. El político, que antes se había desvinculado del yerno, ahora enfrentaba sus propias acusaciones. No era el final de la historia, ni de cerca. Rogelio todavía enfrentaría proceso penal. Posiblemente cumpliría condena. Su carrera como contador probablemente estaba terminada para siempre, pero había dado el primer paso en el camino de la redención. Una semana después, recibí otra nota debajo de la puerta. Esta vez decía: «Usted tenía razón, gracias por enseñarme la última lección que necesitaba aprender». Ya pasó un año desde ese día. Un año de transformaciones, de dolor y, por increíble que parezca, de reconstrucción. Miro por la ventana de mi casa en Guadalajara, la misma casa que casi pierdo, y veo el sol tapatío brillar sobre el pequeño jardín que siembro con mis propias manos. Las mañanas aquí en Jalisco son una bendición de Dios. Después de ese enfrentamiento, Rogelio desapareció por casi un mes. Supe, por conocidos, que estaba viviendo temporalmente en casa de unos amigos, demasiado avergonzado para buscarme. El video que había divulgado circuló por toda la ciudad. No había un lugar en Guadalajara donde mi hijo pudiera ir sin que alguien lo reconociera como el contador que falsificó documentos. Jorge Mendoza, el suegro político, cortó relaciones públicamente con Rogelio, como ya era de esperarse. Hombres como Jorge no toleran escándalos que puedan manchar su imagen. Adriana, mi nuera, mostró su verdadera cara cuando las cosas se pusieron difíciles. Abandonó a mi hijo en cuanto perdió el estatus y el dinero. Se separaron 3 meses después del escándalo. Fue en una tarde calurosa de noviembre que sonó el timbre de mi casa. Abrí la puerta y encontré a Rogelio ahí parado, flaco, abatido, con ropa sencilla que nunca lo había visto usar antes. «¿Puedo pasar, papá?», preguntó, sin poder verme a los ojos. Le di paso en silencio. Nos sentamos en la sala, el mismo lugar donde tantas veces Teresa y yo planeamos el futuro de nuestra familia. «Papá, sé que no merezco su perdón», empezó con voz temblorosa. «Lo que hice no tiene justificación». «¿Por qué, Rogelio? ¿Por qué llegaste a ese punto?», pregunté, sintiendo el peso de cada palabra. Empezó despacio. Pequeñas falsificaciones en el despacho, desvíos que nadie percibía. Jorge me animó. Decía que así funcionaba la política,
que así se hacía dinero de verdad. Hizo una pausa respirando hondo. Me deslumbré con el dinero, con el estatus, con los contactos. Cuando me di cuenta, estaba hundido hasta el cuello. Y Adriana, ella siempre quería más, siempre presionándome por una vida que no podía sostener honestamente. ¿Y por qué las ofensas en esa comida? ¿Por qué humillarme de esa manera? Rogelio finalmente levantó los ojos, llenos de lágrimas. Porque tenía vergüenza, papá. Vergüenza de ser hijo de un hombre honesto cuando yo me había vuelto tan sucio. Cada vez que usted me miraba, sentía su juicio, aunque usted no dijera nada. Era más fácil rebajarlo que admitir que yo me había rebajado. Nos quedamos en silencio largo rato. El ventilador de techo giraba perezosamente, esparciendo el aire caliente de la tarde. Lo perdí todo, papá, continuó. El trabajo, la esposa, los amigos. El colegio de contadores me quitó la licencia. Estoy trabajando como cajero en un súper en la colonia Oblatos. No respondí inmediatamente. Parte de mí sentía una satisfacción amarga al ver que estaba pagando por sus decisiones. Otra parte, la parte que siempre sería papá, sentía un dolor profundo al ver a mi único hijo en esa situación. Todavía tienes mucha vida por delante, Rogelio. Eres joven. Puedes empezar de nuevo. ¿Cree que algún día podrá perdonarme? Lo miré largamente antes de responder. No sé. El perdón es un camino, no un destino. Estoy caminando, pero todavía no llego ahí. En los meses siguientes, Rogelio empezó a visitarme regularmente. Al principio eran visitas cortas, incómodas, llenas de silencios, pero poco a poco fuimos encontrando una nueva forma de convivir. Logró un acuerdo con el Ministerio Público. Por ser reo primario y haber confesado voluntariamente, le dieron una condena condicional. 5 años de servicios comunitarios y la obligación de resarcir a los clientes que había perjudicado. También implicó a Jorge Mendoza, quien acabó siendo investigado por diversos esquemas de corrupción. En una de esas visitas, Rogelio trajo un periódico. «Mire esto, papá», dijo señalando una nota. Era sobre Jorge Mendoza, que había sido destituido del cargo de regidor y estaba siendo procesado por actos de corrupción. «La justicia tarda, pero no falla», comenté. «Usted tenía razón sobre él desde el principio», admitió Rogelio. Rogelio rentó un cuarto sencillo en la colonia del Fresno, cerca del nuevo trabajo. Empezó a estudiar por las noches, un curso de administración en una universidad particular. Lo pagaba con su propio sueldo, sin lujos, sin atajos. Los domingos empezó a comer conmigo. Yo cocinaba, él lavaba los trastes. Platicábamos de cosas simples, el tiempo, el trabajo, la vida. Las primeras veces era como si fuéramos dos extraños tratando de ser educados uno con otro. Con el tiempo, algo de la antigua relación empezó a reaparecer, aunque nunca más sería como antes. Fue en una de esas tardes de domingo que mencionó algo que me sorprendió. ¿Se acuerda del comandante Méndez, su compañero de corporación? Me topé con el hijo el otro día. Dijo que su papá siempre hablaba de usted con mucho respeto, que usted era uno de los pocos policías que nunca se vendió, ni en los tiempos más difíciles de la corporación. Méndez era un buen hombre, respondí, sintiendo una punzada de nostalgia. Murió haciendo lo que creía. Como usted, papá. Usted vivió como creía, nunca se vendió. Ese reconocimiento viniendo de mi hijo, que había elegido un camino tan diferente al mío, significó más de lo que él podría imaginar. En una mañana de abril, casi 8 meses después del escándalo, recibí una llamada inesperada. Era del coronel Rodríguez, actual comandante del batallón donde serví tantos años. «Comandante Antonio», dijo, usando mi antiguo rango como forma de respeto. «Estamos organizando un homenaje para los policías que se destacaron por el servicio comunitario en las últimas décadas. Usted fue uno de los elegidos». La ceremonia fue sencilla, pero emotiva. Recibí una medalla por servicios ejemplares a la comunidad de Guadalajara. Entre las personas presentes en la audiencia estaba Rogelio, sentado discretamente al fondo del auditorio. Cuando nuestras miradas se cruzaron, sonrió e hizo un gesto de pulgar arriba.
En ese momento sentí un calor en el pecho que hacía mucho no sentía. Después de la ceremonia, vino hacia mí. «Estoy orgulloso de usted, papá», dijo con voz cortada. «Gracias por haber venido», respondí, sorprendido de cómo me afectaron esas palabras suyas. En el camino de regreso a casa, caminando lado a lado, me hizo una pregunta que me tomó por sorpresa. «¿Cree que podría entrar a la policía? Tal vez no como policía armado. Sé que ya no tengo edad para eso, pero en alguna función administrativa, tal vez». «¿Por qué?», pregunté genuinamente curioso. «Porque quiero hacer algo que valga la pena, algo que me haga sentir que estoy contribuyendo, no solo quitándole a otros». No dije que sí ni que no, solo comenté que era una decisión importante, que debía reflexionarlo bien. Pero secretamente sentí un orgullo cauteloso. Tal vez, solo tal vez, algo de lo que Teresa y yo habíamos tratado de enseñar finalmente había germinado. Ahora, un año después de todo, veo que la vida sigue su curso. Ya no soy el mismo hombre que era antes de esa comida fatídica. La traición de mi hijo me endureció en algunos aspectos, pero también me enseñó sobre la fragilidad de las relaciones, sobre cómo nada puede darse por garantizado. Rogelio está lentamente reconstruyendo su vida. Todavía trabaja en el súper, pero lo promovieron a gerente de sección. Sigue estudiando, ahora con planes de presentar examen para la policía estatal. Vive solo, vive con sencillez. Las deudas con la justicia y los exclientes todavía van a tomar años en pagarse, pero parece determinado a cumplir sus compromisos. Jorge Mendoza fue condenado por corrupción y está cumpliendo prisión domiciliaria por su edad. Adriana se casó con un empresario local y, por lo que dicen, sigue llevando la vida de lujo a la que estaba acostumbrada. No siento rencor hacia ella. Personas así construyen sus propias prisiones. En cuanto a mí, descubrí que a los 73 años todavía hay mucho que vivir y aprender. Volví a pescar, un pasatiempo que había abandonado hace décadas. A veces Rogelio me acompaña. Son momentos silenciosos a orillas del lago de Chapala, donde no necesitamos muchas palabras. El sonido del agua habla por nosotros. Hice nuevos amigos en el grupo de jubilados del barrio. Juego dominó las tardes de jueves. Tomo cerveza fría en las cantinas del centro los sábados. La vida tiene un ritmo diferente ahora, más lento, más contemplativo. La semana pasada Rogelio me preguntó si ya lo había perdonado completamente. Pensé un poco antes de responder. El perdón es como la marea, hijo. Va y viene. Hay días que perdono todo, hay días que el resentimiento regresa. Pero lo importante es que estamos aquí intentando. Se veía comprensivo. Gracias por no darse por vencido conmigo, papá. Un padre nunca se da por vencido con un hijo, respondí, aunque duela. Anoche soñé con Teresa. Estaba joven, como en los primeros años de matrimonio, sonriendo esa sonrisa que iluminaba todo el cuarto. En el sueño, estábamos sentados en el portal de nuestra primera casa, viendo a Rogelio niño jugar en el patio. Hiciste lo correcto, decía en el sueño. Mostraste la verdad, pero no cerraste la puerta del amor. Desperté con la cara mojada de lágrimas, pero eran lágrimas diferentes, no de tristeza o coraje, sino de aceptación. La vida no es un cuento de hadas. Los hijos traicionan a los padres decepcionan a los hijos. Pero si hay disposición de ambos lados, siempre hay espacio para la reconstrucción. Hoy, mientras escribo estas palabras, veo por la ventana a Rogelio llegando para nuestra comida dominical. Trae una bolsa de frutas compradas con su propio dinero, honestamente ganado. Es un gesto pequeño, pero significa mucho. La traición existió, sí. La exposición pública del video fue mi forma de justicia, tal vez hasta de venganza. Pero lo que vino después, este lento proceso de reconstrucción, fue más importante que cualquier revancha. Como dicen por aquí en Jalisco, después de la tormenta viene la calma. Y es en esa calma que ahora navegamos, padre e hijo, dos hombres imperfectos, tratando de hacerlo mejor que ayer. Gracias por escucharme hasta aquí. Si te gustó, dale like
y suscríbete al canal VOC de los Abuelos. Quien vio hasta el final, comenta ahí abajo la palabra paz, que fue lo que finalmente encontré después de tanta turbulencia. Y no dejes de checar las otras historias aquí del canal. Aquí en la pantalla tienes dos que te van a gustar. Un abrazo de este viejo policía jubilado, que aprendió que la verdadera justicia no siempre viene de los tribunales, sino del corazón.